Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y puse ahí un macaquito como contento, feliz, porque vamos a llegar. Cuando le ponía este título, me acordaba cuando yo era chico que íbamos con mis padres, mi hermana, mis tíos, mis abuelos, mis primos, éramos más de 15, que nos íbamos para la playa. Y yo recuerdo ir en ese viaje, que aunque no era lejos, porque íbamos a las Brisas de Plata, una playa cerquita de San José rumbo para Colonia, pero para mí se me hacía interminable el viaje, se me hacía larguísimo, parecía que no llegábamos más. Y todo el camino la pregunta era, ¿falta mucho? Y me decían, no, falta menos, ya vamos a llegar. Y a los 5 minutos de vuelta, un niño, lo que tenemos niños cercanos sabemos que somos medio impacientes. ¿Ya llegamos? ¿Falta mucho? No, ya vamos a llegar. Y ese viaje se me hacía interminable. A veces se me hacía un poco más llevadero cuando me ponían en el mismo vehículo con mis primas, por ejemplo. Íbamos cantando y nos íbamos riendo. Pero la verdad es que siempre terminábamos llegando a la playa. Yo recuerdo cuando estábamos por llegar que tenía unas lomadas y bajadas, que cuando en una de esas repechos podíamos ver un poquito de agua, era tremenda la emoción que teníamos todos de empezar a gritar ¡agua! 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 Y siempre llegamos al agua. Y quiero decirte que vamos a llegar, que todo va a estar bien, que el miedo que tenés con todo este coronavirus, con todas las cosas, todo va a pasar, todo va a estar bien, vamos a llegar. Lo que quiero animarte también es, así como cuando yo iba disfrutando en el viaje con mis primas se hacía más llevadero, es a que le pongas actitud, le pongas gana en medio de este viaje. Y si recordás la película La vida es bella, de que estaba el hombre con el hijo en una situación mucho más complicada que la que estamos viviendo, y podía transmitirle a ese niño alegría, tranquilidad, entusiasmo, hagas lo mismo. Te lo digo a vos que sos papá, que sos mamá, que podamos en casa generar un clima no de terror, no de pánico. Ya has visto en las noticias cuáles son las medidas que tenés que tomar, que tenés que lavarte las manos, las distancias, que si estás buen gripado tenés que ponerte tapaboca, ya sabemos. Ahora, vamos a aflojar un poquito a tanta información. Sí informarse, pero no contaminarse, pero vamos a disfrutar del viaje, porque Jesús está con nosotros y la seguridad que tenemos es que todo va a estar bien. Vamos a llegar. Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús a la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. El que dice, vamos al otro lado, ¿quién es? Es Jesús. Jesús ya estaba en la barca y le dice a los discípulos, vamos muchacho. Ahora yo me ponía a pensar, si yo estuviese dentro de esos discípulos ahí, físicamente Jesús estaba ahí en la barca, que Jesús me diga a mí, José, Juan, Pedro, Santiago, vamos al otro lado. Imagínate la expectativa de que de verdad te estás subiendo con Jesús en la barca. Imagínate lo que sería eso. Yo me imagino sentarme en el barco nomás, poder ya vislumbrar en el horizonte tal vez un arco iris, o un hermoso atardecer, unos pajaritos volando, unos delfines que se empiezan a acercar al costado del bote, mientras yo voy tranquilo, como si estuviese en la barra de un bar apoyando mi codo en el costado, disfrutando de una suave brisa que me pasa por el rostro, una temperatura ideal, 24 grados, y el bote va metiéndose mar adentro, con tranquilidad, hermoso. Y para completar ese cuadro tan lindo, miro a Jesús, y cuando lo miro Jesús ya se está acurrucando con una almohadita y se duerme, y queda dormido. Y el cuadro es hermoso. Y ver a Jesús dormidito ahí es como ver a un bebito que vos lo mirás dormir y te transmite tranquilidad, te transmite paz. Y decís, pero qué cosita más linda. Y ver a Jesús ahí dormido en el bote te genera lo mismo, te genera paz, te genera tranquilidad. Es Jesús el que se está durmiendo, el que está descansando. Y vos decís, si Jesús se está durmiendo, está todo bien. Vamos a llegar al otro lado. Ahora dice en el versículo 37 que en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Íbamos navegando todo bien y de repente esto dice que las olas caían sobre la barca, que los vientos eran tan fuertes que me imagino sacudían para un lado y para otro la embarcación. Esos vientos que amenazaban y que decían, te vamos a matar, te vamos a dar vuelta. Y de seguro me imagino que todos los discípulos entraron en pánico
y como suelen hacer las personas que entran en pánico en una situación así, empezaron a gritar, ¡nos vamos a ahogar! ¡Nos vamos a ahogar! ¡Nos vamos a ahogar! ¿Viste como la gente que, no sé si lo has visto, pero yo sí, que se le está quemando el aceite, por ejemplo, y la primera reacción no es buscar algo para taparlo, para que no se prenda fuego el sartén. No, la primera reacción es empezar a gritar, ¡se quema el aceite! ¡Se quema el aceite! ¡Se quema el aceite! Como que gritando solucionamos algo, pero es una respuesta que tenemos que a todos nos pasa a veces, ¿no? No sabemos qué hacer, empezamos a gritar. Y yo me imagino que los discípulos seguramente en esa situación empezaron a gritar, ¡nos ahogamos! ¡Nos ahogamos! ¡Nos ahogamos! Y en esa situación caótica vos decís, ya sé, voy a mirar a Jesús. Voy a mirar a Jesús porque seguramente Jesús, que es el que nos mandó acá arriba del bote, Jesús sea el primero que esté con el balde ahí sacando agua para afuera. Voy a mirar a Jesús. Y cuando lo mirás a Jesús, dice en el versículo 38 ahí en la Biblia, dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Y ahora no es la misma situación que la anterior. Y ahora lo ves a Jesús durmiendo en medio de esta tormenta y no te transmite esa paz como un bebito acurrucado durmiendo y tranquilo. Y ahora lo ves Jesús durmiendo así y decís, pero a este tipo no le importa nada. Pero este es un irresponsable. Si fuese el Hijo de Dios, no estaría despierto ayudándonos. ¿Cómo puede dormir así de profundo en medio de una tormenta? ¿No le importa nada? ¿O no es el Hijo de Dios? Y Satanás aprovecha seguramente esas situaciones, esas tormentas, esos momentos difíciles para sembrarte la duda, para ponerte el pensamiento, si Dios te amara no estarías viviendo esta situación. Si Él fuese Dios no estarías viviendo esta situación. ¿Dónde está ese Jesús poderoso? ¿Por qué viene esta tormenta? Dice que los discípulos lo despertaron, lo despertaron y le dijeron, ¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo? No lo despiertes diciendo, Jesús, dan una mano. No, es un reproche. Es un reproche diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? O sea, a vos no te importa nada. Eso es lo que le dijeron a Jesús. Jesús se levantó, no les dijo nada a ellos, se levantó y dio una orden al viento, cual si fuese tormenta la de X-Men, y le dijo al mar, ¡silencio! ¡Quédate quieto! Como si fuese que está retando un perro que se está portando mal. Y dice, ¡cállate la boca! Y lo calmó al mar. Y de repente eso que era las olas, Jesús le pega y grito, ¡silencio! ¡Quédate quieto! Y la barca quedó quietita en el medio del mar. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ahora, para no ponernos duros con los discípulos y decir, pero que es verdad, sí, estuvo bien Jesús, mirá qué gente con poca fe, cómo se asustaron así. Vamos a ponernos un poco en la piel de los discípulos y ser sinceros y seguramente si vos o yo estuviésemos en esa barca, hubiésemos reaccionado de seguro de la misma manera. De seguro nos hubiese pasado lo mismo. Porque solemos los cristianos generar falsas expectativas de lo que significa vivir una vida con Jesús en la barca con nosotros. De seguro, a cualquiera de nosotros, lo que empecé a contar al principio, imaginamos que el mismo Jesús está con nosotros en la barca, y imaginamos eso, vienen los delfines, los pajaritos, pero no que se va a desatar una tormenta estando Jesús en la misma barca. Cualquiera de nosotros hubiese reaccionado igual. Imagínate que Jesús te diga, vení José, vamos a subirnos al avión. Y cuando subimos al avión y vamos a volar desde Uruguay, yo qué sé, a China, bueno, justo a China, capaz que a otro lado, pero yo qué sé, a Colombia, lo menos que esperás es que si Jesús te dice, vamos José, subite al avión conmigo, yo te pago el pasaje, es que en el vuelo van a haber turbulencia. Vos lo que esperás es tener un vuelo tranquilo, poder comer la comida. No esperás que el piloto te diga, pasajeros, atentos, ponerse los cinturones hasta que la señal esté encendida. No estás esperando eso y turbulencia, estás esperando otra cosa. Pero las tormentas van a venir sobre los buenos, sobre los malos, porque vivimos en la tierra, en un mundo que como consecuencia del pecado de Adán y Eva van a haber tormentas, van a haber situaciones feas. En el tiempo que cuando estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí no había tormenta, no había huracanes, no había nada de eso. Pero como consecuencia del pecado es que vino todas esas cosas. Y van a venir sobre bueno, sobre malo. ¿Qué expectativa tenés de la vida?
¿Qué esperás que va a pasar? ¿Esperás tener una vida que no haya ninguna tormenta? Porque no es que yo quiero ser malo y desmotivarte, pero quiero que pensemos claramente cómo son las cosas. Van a venir tormentas. ¿Qué expectativa tenés para aquellos que son papás, que son padres? ¿Qué esperas? ¿Que tu hijo nunca va a llorar, por ejemplo? Que siempre no, mi hijo no va a llorar nunca, nunca se va a raspar el piecito, nunca se va a raspar la rodilla, mi hijo siempre... Digo, un día mi hija tal vez va a venir llorando porque una amiga se burló de ella o la trató mal, un día tal vez un profesor haga algo que le genere mal, un día van a haber tormenta. ¿Y yo qué expectativa tengo como papá? Esperar que mi hijo nunca llore. Desde que nacen empiezan y los veo y llora, y el niño llora. ¿Qué expectativa tengo? ¿Pensar que no voy a tener conflictos, que no voy a tener complicaciones? Porque la vida es eso, la vida vienen complicaciones, vienen cosas hermosas obviamente, pero siempre vienen algunas complicaciones. Para aquellos que están casados, ¿qué expectativa tenés o pensás que es estar casado? No, nosotros vamos a estar felices para siempre, nunca vamos a tener una discusión. Y es hermoso estar casado, yo estoy felizmente casado, pero hemos tenido nuestro punto de vista diferente. Y va a ser así, porque somos dos personas distintas, unidas por Jesús, pero que pensamos diferente en muchas situaciones. Y a veces vamos a tener nuestro punto de vista diferente. Vivieron felices para siempre, obviamente que voy a ser feliz. Y yo disfruto de la vida, disfruto de mi esposa, disfruto de mis hijas. Pero vienen situaciones que son adversas a veces, ¿no? A veces imaginamos, como nos venden los cuentos de Disney, ¿no? Que vos sos la Cenicienta, estabas con la madrastra que era mala, y ahí los ratoncitos te ayudaron, llegaste al palacio, te casaste con el príncipe y fueron felices para siempre. ¿Vos te pensás que la Cenicienta cuando estuvo con el príncipe en el palacio después no tuvo sus discusiones y su punto de vista distinto? ¡Ey, ¿por qué cocinaste lo mismo? ¡Ey, ¿por qué no cocinás vos y ya...? Seguramente no tuvo que cocinar la Cenicienta porque estaba en el palacio, pero bajando la tierra, situaciones más cotidianas. Vienen situaciones difíciles. Lo que quiero es generarte una sana manera de pensar. No puede ser que cuando venga la tormenta, lo primero que hagas en tu mente y con tus palabras es mirar a Jesús, enojarte con Jesús y pensar que Jesús no le importa nada. Porque Jesús sí le importa a la gente, sí ama a la gente, más que nadie. Y le duele el sufrimiento y le duele el dolor. Ese es Jesús. Jesús no es malo, Jesús es bueno. No puede ser que en tu mente, ante la primera dificultad, la primera tormenta, la primera situación difícil, lo que hagas es volcar y echar la culpa a Jesús, como que es el culpable y es el malo de todo. Jesús ya demostró cuánto nos ama en la cruz del Calvario. El amor de Jesús ya fue demostrado en esa cruz. Jesús te ama y te lo grita con toda su voz, a través de todas las formas posibles, que te ama, que te ama, que te ama y que te quiere ayudar, que te quiere bendecir. Ese Jesús es bueno. Jesús permite la tormenta porque no escapa de su control, por algo lo permite, porque está formando nuestro carácter. ¿Sabes que las tormentas lo que hacen es revelar los cimientos que tenemos? Las tormentas hacen eso, descubren qué cimientos hay abajo, qué bases hay. Pedro escribe, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Pedro lo que está haciendo es está diciendo, vos sos como el oro, sos valioso, sos valiosa, sos preciado. Los problemas son como el fuego. El oro, para que quede más puro, se le mete fuego y lo purifica. A nosotros Dios permite problemas, no porque sea malo, porque forma nuestro carácter. Y eso lo dice Pedro, que pasó varias situaciones difíciles. Ahora quiero decirte a vos que si amás a Jesús y entraste en pánico con esto del coronavirus y decís, ay, Jesús me va a tirar para el costado porque dice, yo soy muy miedoso, yo miré mal a Jesús, me enojé con Dios con esto que está pasando, lo miré mal a Él. Quiero decirte que Jesús no te desecha, por más miedoso o miedosa que sea, Jesús no te desecha. Dentro de ese barco, de esa tormenta, estaba Pedro, era uno de los discípulos. Y Pedro también le recrimina a Jesús. Todos juntos le recriminan a Jesús. Y Pedro, en el momento más crítico, más difícil de Jesús, cuando estaba yendo a la cruz, cuando le pide a él y a otros más, ayúdenme, oren por mí que me siento muy angustiado. Y dice la Biblia que Jesús sudaba gotas de sangre del estrés que estaba padeciendo porque sabía lo que se le venía, todo lo que le iban a torturar y lo que iba a pasar en esa cruz del Calvario.
Y Pedro, en ese momento más difícil, lo niega no una ni dos, sino 3 veces. 3 veces lo niega. Y no solo que lo niega, sino que insulta, empieza a decir cualquier ordinaria, cualquier barbaridad, para que la gente diga, oh, con la boquita sucia que tiene este muchacho no puede ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que quería generar Pedro. 3 veces, en el momento más crítico de Jesús. Se asustó. Y el miedo nos hace hacer estupideces, como le hizo hacer a Pedro. Y cuando canta el gallo, ¿qué? Ahí se acuerda de que Jesús ya se lo había profetizado, le había dicho que iba a pasar. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pero Jesús no lo desecha. Y Jesús no te desecha. Jesús no te desecha por más miedo que hayas tenido. Jesús te quiere transformar en un valiente guerrero, en una valiente guerrera. Pero no porque vos seas fuerte o porque yo pueda ser fuerte, sino porque su espíritu en nosotros nos quiere dar fuerza y poder. Yo soy tremendo miedoso. Si estoy acá de pastor es porque Dios me ha dado fuerza para estar acá y porque Él me ha ayudado a sanar muchos de mis temores. Pero no te voy a mentir que tengo mis inseguridades, mis temores. Pero lo que busco es lo que cantábamos hace un ratito, es levantar mis manos. Y Él me da nueva fuerza. Y Él me da poder. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te dio un espíritu de cobardía. Si vos crees en Jesús, el Espíritu Santo vive en ti y tenés que darle lugar a Él. Él te quiere hacer fuerte, te quiere hacer firme como la roca. Pero va a depender de vos si se lo permitís, si le das el lugar. Ahora, si vos te resistís, Él no puede hacer nada. Si vos levantás tu mano, levantás las manos como decir, estoy rendido, Señor. Acá estoy entregado, Señor. Yo no tengo ni idea qué hacer, toda esta situación me sobrepasa. Necesito que tú me renueves la fuerza. Si vos te rendís, Él puede hacer algo. Pero si vos te resistís, no puede. Dios es el alfarero, el mejor alfarero que existe. Pero por más que es el mejor alfarero, si el barro está duro, no puede trabajarlo. Tenés que aflojarte, tenés que permitir que el alfarero trabaje en vos. Tenés que poner tu fe, tu mirada en Jesús. Y te quiero decir esto. La fe es como flotar. Los que hemos nadado o hemos flotado, cuanto más duro te pones, más rígido, es más difícil. Para flotar en el agua, para poder nadar, hay que relajarse. Y en esta mañana yo vengo a invitarte a que te relajes en medio de la tormenta. Yo no te estoy diciendo que niegues que hay una tormenta, que hay un coronavirus. Yo no te estoy diciendo eso, porque la fe no niega la realidad. Lo que te estoy diciendo es que mires a Jesús. Y si Él está durmiendo en medio de la tormenta, no es porque no le importa, es porque está todo bajo control. Está todo bajo control. Eso es lo que te estoy queriendo decir en esta mañana. Que puedas descansar en Él, que puedas relajarte. Estás tenso, estás tensa con todos estos miedos. Ay, si me agarro este. Jesús dice, mírame a mí. Si no te hundís, no podés flotar. Para flotar tenés que relajarte. Tenés que descansar en su brazo. Si Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado, es porque vamos a llegar, ¿no? Si Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado, decirlo en tu casa, es porque vamos a llegar, ¿está? Vamos a hacerlo de vuelta. Imagínate que yo soy Dora la exploradora, que los niños, viste los dibujitos de niños, que le dice, repitan conmigo, chicos, y yo les digo, muy bien, porque ¿está? Voy a decirlo de vuelta y vos lo vas a repetir desde tu casa. Si Jesús dijo que vamos a llegar al otro lado, es porque... Muy bien, chicos, muy bien. Si Jesús una vez que nos salva no nos lleva inmediatamente al cielo, es porque uno, como les decía antes, está formando nuestro carácter como así se purifica el oro, no porque sea malo. Y dos, es porque hay propósito, hay un motivo para que sigas vivo. Y eso es lo más importante, que nos da seguridad para saber que vamos a llegar. ¿Por qué uno le entrega su vida a Jesús, está tranquilo de que va a ir al cielo? ¿Y por qué inmediatamente no se muere? Es porque hay propósito. ¿Por qué Jesús le dice vamos a llegar al otro lado y van a llegar? Porque Jesús le dice, y si Jesús lo dice, así va a ser, y porque hay propósito en su vida. Hay un motivo para llegar al otro lado. Que los discípulos fuesen al otro lado era para llegar a la región de los Gadarenos, donde había un hombre que estaba endemoniado hasta las patas, tenía una legión de demonios, tenía muchos demonios que lo estaban atormentando, que vivían en los cementerios, que no lo podían ni retener con cadenas, con nada. Y el motivo, el propósito para que llegaran al otro lado era para liberar al Gadareno. Para eso. Si Jesús dice, vamos a llegar al otro lado, si Jesús dice, José, vas a seguir vivo, ¿por qué? Porque hay propósito con mi vida.
Si vos estás vivo, es porque hay propósito con tu vida. Hay cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. Cosas que cuando vos te permitas usar por Él y dejarte guiar, te van a llenar de alegría, te van a llenar de gozo. Hay propósito. Por eso es el motivo que van a llegar al otro lado. No es solamente decir, y voy a llegar, ay sí, porque, para que se cumplan mis sueños, para que llegue. No, no, va a llegar al otro lado. Porque hay personas que necesitan de tu voz para que les digas, Jesús te ama, Jesús murió en la cruz por vos y Jesús te quiere rescatar. Y obviamente que también se van a conceder tus sueños. La Biblia dice que los que se deleitan en Él, Él les concede las peticiones de su corazón. Y yo lo he vivido. Dios me ha permitido recibirme de una carrera, de una profesión, formar una familia, poder comprarme un auto, tener cosas que son lindas, pero son secundarias. El motivo por el que yo estoy vivo es para hacer esto que estoy haciendo ahora. Decirte que Jesús te ama, que murió en la cruz del Calvario por vos y que podamos rescatar a muchos que están perdidos. Para eso hay propósito en mi vida. Pablo estuvo en una gran tormenta, el apóstol Pablo. Todos pensaban que iban a morir. Eso ocurrió en el libro de los Hechos, podés leerlo capítulo 27. Y un día viene un ángel y le dijo a Pablo, dice, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. ¿Por qué Pablo no iba a morir en esa tormenta? Porque había propósito. ¿Cuál? Que llegara, que hablara ante el emperador. Y mientras ese propósito no se haya cumplido, él iba a seguir vivo. Hay propósito en tu vida. Hay propósito. Dios tiene planes, cosas lindas para hacer. Y tiene planes que son buenos, no para que tengas miedo. La Biblia dice que tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Planes que no son de calamidad, sino que son planes buenos para tu vida. Yo lo que te quiero incentivar en medio de esta tormenta es a que mires a Jesús, es a que lo mires a Él y que puedas descansar en Él. Porque hay propósito en tu vida y, como te decía, porque vamos a llegar, porque todo se va a acomodar. Y esta plaga, esta pandemia, otro día vendrá otra pandemia, otro día vendrá otra tormenta, hay diferentes tormentas, pero mientras haya propósito en nuestra vida y que Jesús dice, vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar. Miremoslo a Él. Las noticias, la información, los noticieros dicen lo que tienen que decir, los datos que encuentran, pero Jesús nos dice la verdad. Y tenemos que escuchar la voz de la verdad en medio de esta tormenta. Tenemos que mirar a Jesús. No mirar la tormenta y los vientos, mirar a Jesús, que te está diciendo, descansa en mí, descansa en mí.